No sé bien cómo empezar esta confesión. Tal vez porque el recuerdo pesa más en el cuerpo que en la mente y la memoria se vuelve un nudo frío que no se deshace. Mi nombre es Isandro y esta historia nace del polvo, del abandono y del silencio que habita en un lugar que nadie quiere recordar, el manicomio de Mérida. No es una crónica de terror, ni un relato para alimentar el miedo fácil, es un testimonio nacido de la noche y del cuerpo, de la experiencia vivida en un territorio donde la razón y la cordura parecen diluirse en la penumbra. Todo comenzó en un día cualquiera, aunque ahora esos días comunes ya no existen para mí. Yo era un joven periodista, cansado de cubrir las mismas noticias de siempre, de caminar los pasillos de la rutina sin encontrar nada que sacudiera el alma. Cuando me asignaron otro reportaje común, decidí que no sería uno más. Logré convencer a mi jefe para permitirme investigar un lugar que había estado rondando en los susurros de la ciudad, el manicomio de Mérida. Un sitio cerrado, olvidado, pero cuyas paredes guardaban ecos y sombras que nadie osaba confrontar. Volví a casa con la maleta en mano, sin decir a mi esposa a dónde iba, porque no quería preocuparla. El misterio que sentía era mío, y sabía que debía enfrentarlo solo. La noche se cerraba cuando mi auto comenzó a fallar, dejándome varado a mitad del camino, lejos de cualquier señal clara de civilización. La única luz cercana era la que parpadeaba en el horizonte, la silueta gris y ominosa del manicomio. Mi primer instinto fue alejarme, evitar ese lugar, pero el destino parecía haber elegido otra ruta para mí. Mientras revisaba el motor, sin encontrar explicación, un autobús apareció en la distancia. Le hice señas, toqué la bocina, pero él no respondía ni parecía dispuesto a detenerse. Lo último que recuerdo fue un destello blanco, cegador, que me envolvió y luego el vacío. Desperté tirado frente a la entrada del manicomio. Una mujer, con bata blanca y ojos que parecían conocer secretos antiguos, se acercó y me invitó a entrar, a refugiarme al menos esa noche. El cuerpo adolorido y la mente aún confundida me hicieron aceptar sin cuestionar. Pasé de estar un extraño en la noche a ser un huésped involuntario en aquel lugar. Más tarde, el silencio fue roto por gritos. Gritos que no parecían humanos, que emergían de todos lados y se colaban en la piel como cuchillas invisibles. Mi instinto de periodista gritaba descubrir la verdad, pero el sentido común me urgía a escapar. No hubo escape. Las puertas estaban cerradas, y la hacienda, no, el manicomio, había decidido que yo quedaría allí. La noche se deslizó lenta y densa dentro de esas paredes, como una sombra que no se desvanece, sino que se enreda y se aferra con uñas invisibles. No era solo el silencio lo que me oprimía, sino un peso más sutil y profundo, un susurro constante que recorría los pasillos y se pegaba a la piel. El manicomio de Mérida no dormía, respiraba un aire cargado de ausencias, de historias truncadas que no podían descansar. Al despertar, todavía confuso por el desmayo y la extraña luz que me envolvió antes de perder el conocimiento, escuché nuevamente aquellos gritos desgarradores, como si el dolor se manifestara en ondas que atravesaban el edificio y se filtraban en cada rincón. Intenté mantener la calma, aferrarme a la razón que aún me quedaba, pero la sensación de estar atrapado comenzó a invadir cada pensamiento. La doctora que me recibió, cuyo rostro parecía una máscara que ocultaba mucho más de lo que mostraba, me habló con una calma inquietante. Me convenció de quedarme un poco más, asegurándome que podía contarme cómo funcionaba el lugar, cómo cuidaban a quienes estaban allí, y cómo la razón y la locura se entrelazaban en ese espacio olvidado por el tiempo. Esa noche fue más larga que cualquier otra. Los ecos de los lamentos no cesaban y el manicomio parecía tomar vida propia, encarnando las penas de quienes una vez habitaron sus celdas. Caminé por los pasillos intentando entender, preguntando, observando.
Pero no encontré respuestas, solo miradas vacías detrás de ventanas rotas, puertas que se cerraban con un portazo y susurros que parecían brotar de las paredes. Al amanecer, intenté irme. Quería salir de ese lugar que se convertía en una prisión de silencio y gritos, pero la doctora me detuvo con palabras que pesaban como cadenas. Me llevó a una sala especial, un cuarto pequeño y frío, donde el silencio era todavía más absoluto. Allí me dijeron que era necesario un tratamiento para recuperar la estabilidad, para calmar la mente que la experiencia había hecho tambalear. Lo que vino después fue un descenso al abismo. Me sometieron a descargas eléctricas directas en el cerebro, un ritual de dolor que no era curativo sino destructivo. Cada sacudida me alejaba más de la realidad, me sumergía en una locura que me despojó de mi voz, de mi voluntad. Fueron días que se arrastraron sin tiempo, sin sentido, donde solo existía el sonido estridente y el cuerpo que se estremecía sin control. Pasaron 2 semanas en ese estado. Cuando por fin recuperé un fragmento de cordura, mi primer impulso fue llamar a mi esposa, buscar en su voz un ancla que me trajera de vuelta. Pero la llamada fue un golpe más profundo. La respuesta fría y cortante me dijo que mi esposo había muerto hacía semanas. Que yo era ya un fantasma en un purgatorio del que no podía escapar. La doctora se acercó entonces, con una voz que ya no podía distinguir si era compasiva o cruel, y me explicó que ese lugar era mi última morada, un limbo donde las almas como la mía quedaban atrapadas, condenadas a vagar en un tiempo detenido, en una locura perpetua. Quedé petrificado, suspendido en esa realidad que no podía aceptar ni negar. Sabía entonces que el manicomio de Mérida no era solo un edificio olvidado, sino un territorio donde la vida y la muerte se entrelazan en un abrazo oscuro, donde la cordura es un hilo frágil que se puede romper en cualquier momento. La experiencia me marcó, pero también me otorgó una misión: ser testigo, llevar este testimonio a quienes estén dispuestos a escuchar sin juzgar, a quienes entiendan que en lugares como este el silencio es un grito contenido, y que la noche guarda secretos que solo pueden ser revelados a quienes se atreven a mirar. El tiempo dentro del manicomio se deformaba, como si las horas fueran gotas de agua que resbalan sin detenerse, sin cumplir su curso natural. Cada momento se hacía eterno, y sin embargo, el destino parecía acelerarse en un suspiro macabro. Mis sentidos se agudizaron, aunque temblaban de incertidumbre. Había algo en ese lugar que se resistía a ser visto, una sombra que se ocultaba justo más allá del límite de la razón. Los pasillos eran corredores del silencio, pero cargados de una presencia que no podía ser ignorada. A cada paso, sentía una presión invisible que apretaba el pecho, un latido que se sincronizaba con el mío, un aliento que rozaba mi nuca sin que pudiera voltear. Observaba los rostros de los pacientes, algunos perdidos en su propio abismo, otros con miradas que atravesaban la realidad, como si viesen más allá del velo. La doctora, aquella que me recibió, se movía con una calma que desafiaba el caos del lugar. Sus palabras eran escasas, pero cada una pesaba como un conjuro. Me habló de la delgada línea que separa la razón de la locura, de cómo en ese edificio las almas quedaban atrapadas en un ciclo sin fin, donde el tiempo se doblaba y las memorias se confundían con fantasmas. No ofrecía consuelo, solo una aceptación fría de un destino irreversible. Una noche, mientras el reloj marcaba las horas sin sentido, escuché de nuevo los gritos. Esta vez no eran solo sonidos, eran una mezcla de dolor y súplica, de furia contenida y desesperanza infinita. Sentí que esos lamentos atravesaban las paredes, colándose en mi pecho como cuchillas invisibles. La locura que me habían impuesto ya no era solo un estado, sino una puerta que me acercaba al abismo. Intenté gritar, pedir ayuda, pero mi voz se perdió en un vacío insondable. Solo la oscuridad respondió, extendiendo sus brazos para acogerme.
comprendí que el manicomio no era solo un lugar de confinamiento físico, sino un espacio donde la mente se desgarraba, donde la realidad se fragmentaba y el alma se perdía. En medio de esa desesperación, hubo un momento en que vi a otros. No eran pacientes, ni médicos, ni figuras reconocibles. Eran sombras difusas, ecos de personas que una vez caminaron por esos mismos pasillos y que ahora habitaban el limbo perpetuo de aquel lugar. Sus ojos, cuando lograba encontrarlos, reflejaban una tristeza infinita, una historia sin final que clamaba por ser escuchada. Sentí que esas presencias querían comunicar algo, pero sus voces eran fragmentos de un idioma olvidado, sus gestos solo indicios de un pasado que se repetía una y otra vez. La hacienda, no, el manicomio, se había convertido en un eco sin salida, una prisión de almas que el tiempo había abandonado. La noche avanzaba y el amanecer parecía una promesa lejana. Mi cuerpo ya no respondía con la misma fuerza, la mente oscilaba entre la lucidez y el delirio. Pero algo dentro de mí resistía, una pequeña llama que se negaba a apagarse, el último vestigio de mi humanidad que se aferraba a la esperanza de contar esta historia, de que alguien escuchara y reconociera el dolor oculto en esos muros. Sabía que mi tiempo en ese lugar era limitado, que cada día era una batalla contra la oscuridad interna que me consumía. Sin embargo, entendí también que mi testimonio podría ser la luz tenue que atraviese la sombra, el puente entre la locura y la memoria, entre el olvido y la verdad. La última noche en el manicomio de Mérida fue un descenso sin retorno. Ya no había distinción clara entre la vigilia y el sueño, entre lo real y lo inventado. El edificio parecía respirar a mi alrededor, sus paredes palpitaban con un ritmo propio, un latido que retumbaba en mi pecho y en mis huesos. Cada sombra parecía alargarse y encogerse al compás de un silencio ominoso, y el aire estaba cargado con el peso de todas las almas que el lugar había absorbido con el paso de los años. Los gritos, antes distantes, se volvieron insoportablemente cercanos. No había rincón donde no se escucharan esos lamentos quebrados, esas voces desesperadas que retumbaban en la oscuridad como ecos atrapados. Era un coro macabro, una sinfonía de angustia que amenazaba con desgarrar la piel y el alma. Quise correr, huir de esa tormenta invisible, pero las paredes parecían cerrarse y mis piernas se negaban a moverse, atrapadas en una maraña invisible. En medio de esa pesadilla, la doctora se acercó una vez más, su rostro inexpresivo y sus ojos fríos. Sus palabras fueron como una sentencia: este es tu último lugar, Isandro. Aquí no hay escape, ni olvido. Aquí vivirás, o morirás, en el limbo donde las almas como la tuya quedan atrapadas, donde la cordura se disuelve y el tiempo se detiene. No sentí miedo, solo una aceptación amarga, una resignación que me quemaba por dentro. Fui llevado a una sala iluminada con una luz mortecina, donde me administraron nuevas descargas eléctricas, un ritual brutal que deshilachó los últimos hilos de mi razón. El dolor me atravesó como una corriente implacable, y mi mente se fracturó en 1000 pedazos que se perdían en un abismo sin fondo. Fue entonces que entendí: este manicomio no era un lugar de cura, sino de condena, un purgatorio creado por los vivos para atrapar a los que la sociedad había decidido olvidar. Las semanas que siguieron fueron un ciclo de oscuridad y fragmentos de lucidez. Mi cuerpo estaba allí, pero mi alma vagaba por un espacio intangible, atrapada entre recuerdos y delirios, entre la esperanza y la desesperación. Intenté aferrarme a la idea de volver a casa, a mi esposa, pero cada llamada telefónica me recordaba la distancia infinita que ahora me separaba de todo lo que amaba. Finalmente, cuando la locura parecía definitiva, un hilo de conciencia volvió a mí. Tomé el teléfono con manos temblorosas y marqué el número de mi esposa. La respuesta fue una puñalada: por favor, señora, deje de llamar.
Su esposo murió hace 2 semanas. La voz fría del otro lado rompió cualquier resto de esperanza que pudiera quedarme. Supe que ya no era Isandro, sino un espectro atrapado en un limbo de silencio y sombra. La doctora volvió a mi lado, esta vez con una expresión que se acercaba a la compasión o quizás al remordimiento. «Este es tu hogar ahora», susurró. «Un lugar donde las almas esperan sin descanso, donde el tiempo no tiene poder y la memoria es un fantasma más». Me quedé quieto, suspendido en una quietud que era a la vez miedo y aceptación. Entendí que mi testimonio no era solo mío, sino de todos aquellos que habían pasado por ese infierno silencioso, que habían sido condenados a olvidar o a ser olvidados. Por eso comparto esta historia con quienes me escuchan en chamán. Para que sepan que hay lugares en México donde la oscuridad no es solo ausencia de luz, sino presencia viva, donde las almas no descansan y el silencio grita con fuerza propia. Esta no es una historia para buscar miedo, sino para reconocer la profundidad del abandono y el dolor que muchas veces se oculta detrás de muros olvidados. Descender de este relato es volver a la luz con la conciencia abierta, entendiendo que cada historia en chamán es un eco del territorio, una invitación a no cerrar los ojos ante lo que la noche y la tierra nos susurran. Si esta confesión ha tocado tu alma, te invito a suscribirte al canal Chamán, a compartir este testimonio con quienes buscan escuchar y a acompañarnos en los relatos que cruzan la frontera entre lo real y lo sagrado. Porque en chamán, cada historia es un portal y tú tienes la llave.